Buenas tardes, mi nombre es Luz Celeste López Miranda, soy del grupo 3.1 y en esta presentación voy a presentar el tema de enfermedades renales. Vamos a empezar con lo que es la pielonefritis. Pielonefritis se puede definir como la infección del tracto urinario alto. Es una inflamación renal que afecta el intersticio, los tóbulos y la pelvis. En la forma aguda existe aumento del tamaño renal en el que pueden observarse pequeños abscesos subcorticiales. Periodo prepatogénico. Veremos lo que es el agente. Dice que puede ser ocasionada por virus, hongos o bacterias. No más del 60% de las complicadas son causadas por E. coli. En el periodo neonatal suele ser frecuente también Klebsiella, mientras que en la adolescencia es factible el hallazgo de Albus y Saprocticus. Pneumonias y Proteus se relacionan generalmente a lo que es el uso de sondas vesicales, catéteres uretrales, litiasis o malformaciones urinarias. En el huésped, los factores que favorecen son edad temprana, género femenino, ausencia de circuncisión, malformaciones que se asocian a obstrucción urinaria, reflujo vesicouretal, disfunción vesical, técnicas invasivas, constipación intestinal, vulvovaginitis, infestación por Osirus y diversas alteraciones metabólicas como hipopotasemia, hiperuricemia, hipercalciuria, procesos caracterizantes e inmunopresión. En el ambiente dice que a menudo se menciona como una explicación el gran riesgo de la contaminación fecal y la manera de realizar la limpieza en las niñas después de defecar. Sin embargo, el perfil de descenso de la frecuencia de la infección durante los primeros 6 años de edad no se puede explicar razonablemente en relación a cambios similares en las condiciones higiénicas. Más de aún del 100% de los lactantes tienen colonización masiva de E. coli. Periodo patogénico. Fisiopatogenia. Las vías de entrada de la infección del tracto urinario pueden ser la ascendente o la hematógena. La primera es la responsable de la mayoría de los casos. La hematógena es rara y se observa en recién nacidos o inmunocomprometidos en el curso de bacteriemia. El aparato urinario en situación fisiológica es estéril y resistente a la infección. El meato urinario y la zona pleurital en condiciones normales están colonizadas por diferentes gérmenes como epidermis S. no hemolíticos, lactobacillus, diploides, bacilos gram negativos, anaerobios y ocasionalmente gérmenes uropatógenos como E. coli. La infección bacteriana depende de la virulencia del germen y de los mecanismos de la defensa del huésped. La penetración se puede ver favorecida por trastornos en el flujo urinario, alteraciones químicas, inmunológicas u hormonales del epitelio uretral. Signos y síntomas. Tenemos que en el recién nacido y lactantes está la ingesta pobre o rechazo al alimento, disminución en la velocidad del crecimiento, temperatura inestable, irritabilidad, vómitos, distensión abdominal e ictericia. La ictericia se caracteriza por un color amarillento en la piel. Luego está en la edad preescolar y escolar, que sería disuria, que se define como ardor o dolor al orinar, polaquiuria, ganas frecuentes de orinar, enuresis secundaria, que es cuando un niño que ha tenido control de la vejiga por un mínimo de 6 a 12 meses moja la cama accidentalmente, ya sea durante el día o la noche. Luego está dolor hipogástrico, fiebre, dolor bajo de espalda, incontinencia o retención urinaria. Infección del tracto urinario alto. Están lo que es postración, irritabilidad, cefalea, vómitos, fiebre de difícil control, escalofríos y dolor abdominal. Diagnóstico. Se realiza una prueba sugestiva con tira reactiva en orina, que deberá solicitar en orina recién emitida. Luego está la exploración física, donde se tomará en cuenta la somatometría, signos vitales, con medición de presión arterial, presencia de masa abdominal,
percusión de fosas renales y la revisión completa de los genitales. Luego tenemos el cultivo cuantitativo de la orina, que sigue siendo la prueba de oro para confirmar el diagnóstico. Se requiere de aseo con agua y jabón, de genitales o pared abdominal, surcos interlabiales o surco balón prepucial con retracción del prepucio. Tratamiento. Para tratar esta enfermedad se requiere de incrementar la ingesta de líquidos, eliminar focos de infección o infestación en sitios adyacentes, como lo son la vulvovaginitis, apropiada higiene perinogenital y combatir la constipación intestinal. En pacientes menores de 3 meses, junto con los niños de cualquier edad, deberán ser tratados de manera intrahospitalaria y por vía endovenosa. También está el manejo ambulatorio, que solo sería para niños mayores de 2 años. Antibióticos, que será administrado por vía parenteral, se recomienda solamente cuando no existe tolerancia a la vía oral debido a la presencia de vómitos. La amoxicilina y cefalosporinas, que son de segunda y tercera generación, antimicrobianos de primera elección. Y por último está la terapia con cefalosporinas orales hasta completar 14 días en niños menores de 5 años y 10 años. Prevención. Tenemos 3 niveles de prevención, que es el primario, el secundario y el terciario. Como primario tenemos la promoción de la salud, que incluía mejorar la educación para la salud, el saneamiento ambiental, y se le debe de explicar la importancia de la ingesta suficiente de líquidos para evitar la sed, así como un vaciamiento periódico y completo de la vejiga a intervalos apropiados. En el nivel secundario tenemos llevar a cabo el diagnóstico y el tratamiento. En el terciario sería la rehabilitación, que involucrará a la familia del paciente con el propósito de prepararlos para el manejo, primero sustitutivo con diálisis y luego restitutivo de la función con trasplante renal. Ahora veremos el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico se define como una enfermedad clínica caracterizada por la pérdida masiva de proteínas a través de la orina, que lleva hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia. En ocasiones puede acompañarse de hematuria, hipertensión arterial y retención nitrogenada. Etiología. Hasta el momento se desconoce el papel que desempeña cualquier tipo de agente, pero se dice que en el 25% de los pacientes que presentan se ha encontrado una infección banal entérica o respiratoria coincidente con el inicio de la enfermedad. En otros existen antecedentes de diversos signos de atopía, como asma bronquial y eczema, en mayor proporción que en la población general. En ciertos casos del tipo secundario sí existe relación directa con algunos agentes bacterianos, parasitarios o virales. La sífilis adquirida en útero, que puede asociarse al síndrome nefrótico en el recién nacido, y el manejo específico de triptómana induce la remisión del síndrome nefrótico. Lo mismo sucede con el secundario, al paludismo, hepatitis B, parvovirus y la enfermedad de Hodgkin. Fisiopatología. La proteinuria se produce por cambios en las células endoteliales de los capilares, la membrana basal glomerular o los podocitos, que normalmente filtran las proteínas séricas en forma selectiva según su tamaño y su carga. El mecanismo del daño de estas estructuras se desconoce en las enfermedades glomerulares primarias y secundarias, pero las evidencias indican que los linfocitos T podrían regular en forma positiva un factor de permeabilidad circulante, o en forma negativa un inhibidor del factor de permeabilidad, en respuesta a inmunógenos y citocinas no identificados. Signos y síntomas. Tenemos lo que es el edema, lo cual es el hinchazón debido a la acumulación de líquido. Anacerca con derrame pleural, que es la presencia de edema masivo y generalizado, causado por la infiltración de líquido seroso en los tejidos celulares, principalmente en el subcutáneo. Está la ascitis, que es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal.
la astenia, que es cansancio, la dinamia, que es extremada debilidad muscular, hiporexia, que es la pérdida del apetito, y oliguria, que es disminución de la orina. Diagnóstico. El estudio inicial de un paciente con edema en el que se sospecha del síndrome nefrótico se debe realizar un examen de orina, en el cual se busca proteinuria, lo cual es la presencia de proteínas en la orina. En la sangre se debe de buscar hipoalbuminemia más hiperlipidemia. Como tratamiento tenemos que se debe llevar a cabo una dieta. Se recomienda una dieta hipostódica para evitar la acentuación del edema y la hipertensión si existe. También se debe realizar actividad física para evitar la presencia de fenómenos trombóticos, la albumina y los diuréticos. Los diuréticos más utilizados son el furosemida, la espirolactona y la bumetadina. También existen lo que son los antihipertensivos, los antibióticos y los corticosteroides. Ahora veremos lo que es el síndrome nefrítico, lo cual se define por hematuria, proteinuria, oliguria y edemas con grado variable de hipertensión arterial e insuficiencia renal. El síndrome nefrítico es una constelación de manifestaciones clínicas causadas por un proceso inflamatorio en el glomérulo. Produce disminución de la filtración glomerular con retención de sodio y agua. Se acompaña de hipertensión arterial e insuficiencia renal en grado variable. Etiología. La causa más frecuente, que no es la única, es la glomerulonefritis aguda postreptocócica. Fisiopatología. El síndrome nefrítico es secundario a la inflamación del glomérulo. El daño glomerular puede ser el resultado de alteraciones genéticas, inmunológicas, en la perfusión o en la coagulación y el sistema complemento. Los trastornos genéticos del glomérulo resaltan de las mutaciones en el ADN del exón que codifica las proteínas localizadas en el glomérulo, en el intersticio y el epitelio tubular. Las alteraciones inmunológicas están medidas tanto por mecanismos humorales como celulares. Signos y síntomas. Se puede presentar con hematuria microscópica. La hematuria hace referencia cuando existe sangre en la orina. También está la orina marrón. Proteinuria, que es cuando hay proteínas en la orina. Hipertensión, insuficiencia renal, antecedente de infección en la piel o en la faringe, edema generalizado, insuficiencia cardíaca, distrés respiratorio y edema agudo del pulmón. Diagnóstico. Se requiere de análisis de orina, de biopsia renal, serología, que es el estudio científico de la sangre que observa la respuesta del sistema inmunitario a la vacunación o a las infecciones con patógenos como los virus, como lo es la influenza. También están las pruebas de imagen y los estudios hemáticos. En el tratamiento consiste en restricción de líquidos y sodio, también reposo en cama, una dieta que restrinja la sal, los líquidos y el potasio. También están los medicamentos para controlar la hipertensión arterial, reducir la inflamación o eliminar líquidos del cuerpo. Y también entraría alguna diálisis renal de ser necesaria. Por último hablaremos sobre la enfermedad renal aguda, lo cual es un síndrome clínico de forma brusca que altera la homeostasis del organismo. Una multitud de causas que provocan disminución de la capacidad que poseen los riñones para eliminar productos nitrogenados de desecho y alterar además el equilibrio hidroelectrolítico. Etiología. La forma más frecuente de insuficiencia renal aguda es la necrosis tubular aguda. También la enfermedad que reduce el flujo normal de la circulación de sangre hacia los riñones y lesiones directas en los riñones. Fisiopatología. En determinadas situaciones clínicas en la
que la perfusión renal se encuentre comprometida, existirá una respuesta fisiopatológica mediada por reacciones hormonales y estímulos nerviosos simpáticos que condicionará la disminución del flujo de orina y la eliminación de cloro y sodio por los riñones. Sin embargo, esta orina se encontrará más concentrada en solutos de desechos, urea y creatinina. Signos y síntomas. Tenemos la disminución del volumen de orina, diuresis, la retención de líquido que causa hinchazón en las piernas, los tobillos y los pies, falta de aire, fatiga, desorientación, náuseas, debilidad, ritmo cardíaco irregular, que sería arritmias, dolor u opresión en el pecho y convulsiones en casos severos. Diagnóstico. Control de volumen de excreción de la orina, análisis de orina, de sangre, estudios de diagnóstico por imágenes, extirpación de una muestra de tejido de riñón para realizar pruebas. En el tratamiento tenemos tratamientos para equilibrar la cantidad de líquidos en sangre, medicamentos para controlar el potasio en sangre, medicamentos para restablecer los niveles de calcio en sangre y diálisis para eliminar las toxinas de la sangre.